Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Dios me los bendiga, mis amados hermanos, amigos, consiervos. Gracias por participar de este discipulado. Te bendigo, le pido a Dios que tengas victorias en todo lo que emprendas. Vamos ahora a iniciar un nuevo tema que seguro te va a bendecir, va a edificar tu vida. Pero ayúdame a entregar esta reunión al Señor y posteriormente vamos a meditar en esta palabra, en este canto de su palabra. Ahí donde estás, acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno, Padre mío. Te ruego, bendice a todo aquel que está escuchando. Dale paz al corazón y recibe de nosotros esta en acción de gracias, Señor, la atención a tu palabra, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, disfruta este canto. Bendiciones. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí
sostendrá. Tu palabra, Señor. Bendito sea mi Dios. Qué hermoso es poder vivir, meditar en su palabra. Sabes que el Salmo, capítulo 1, los primeros versos dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que yo le he llamado en la ley o en las promesas de Dios o en su palabra está su delicia. Y en su palabra o en sus promesas medita de día y de noche. Esta palabra meditar es lo mismo que imaginar. Poder imaginar el cumplimiento de su palabra en todo lo que emprende. Y dice, o mire cómo dice, y será como árbol plantado junto a aguas de corriente, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo, qué lindo esto, porque dice, y todo lo que hace prosperará. Y eso solo lo logra aquel que logra vivir, que logra tener esa experiencia en su palabra y que se vuelva vida. Yo le pido a mi Dios que este discipulado y los que vamos a estar llevando, puedas tú disfrutar y encontrar que su palabra tiene un propósito en tu vida y que lo podamos hallar, que lo podamos encontrar. Porque en ella está la vida. Y el mismo Señor, el mismo Padre, trató continuamente, le decía a su pueblo por medio de sus autoridades, que creyeran esas promesas, creyeran esas palabras, esos estatutos. Mire cómo dice Levítico, capítulo 18, verso 5. Dice así: el Padre mismo dando la instrucción a Moisés para el pueblo: lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Entonces, la vida, esta es como una vida bios, es tener vida no solo en esta tierra, sino que tener una vida espiritual, una vida zoe. Entonces, con ese complemento de la vida natural y la vida espiritual, podamos nosotros llegar al cumplimiento de lo que Dios o el Padre quería por medio de su palabra. Pero el fin de esto es que a través de ello nosotros halláramos la salvación. Mire cómo dice Santiago, capítulo 1, verso 21. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, aquí el término es poder recibir esa semilla para que sea implantada. Usted quiere el fruto de algún árbol, por ejemplo, si usted quisiera manzanas, o bueno, llamémoslo algo más sencillo, más conocido, usted quisiera frijol, ¿verdad? Usted quiere de ese grano, tiene que sembrar frijol, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para que podamos nosotros tener ese fruto de su palabra? Tener la humildad para recibirlo.
Pero también la palabra compite, o sea, viene la palabra del Señor y trata de establecerse en nuestra vida, pero encuentra siempre el antagonismo. ¿Cuál es lo que dice en este verso? Pues aquellas cosas que no le agradan al Señor, que son del mundo, inmundicia, o sea, perteneciente al mundo, y la malicia, o sea, la malicia siempre puede estar en el corazón de las personas y hay que estar desechándola continuamente. Entonces, conforme nosotros le demos vigor a esa semilla, porque, ¿sabes? La palabra cuando se menciona como una semilla, dice que tiene poder. Y ese poder es un poder liberador, transformador. Y por supuesto, eso puede darle salvación a nuestras almas. Tal como lo dice también Primera Pedro, que cuando esa semilla se implanta, tiene que dar un desarrollo. Y ese desarrollo, pues, se entiende que es un crecimiento. Entonces, ¿cómo yo debiera de anhelar crecer por medio de su palabra? Lo dice este verso, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Pero mire, yo ya tengo años, pero aún no siento yo el deseo. Bueno, entonces dile al Señor, Señor, transfórmame como niño. Transfórmame, Señor, que pueda sacar el niño interior para que yo pueda anhelar, desear tu palabra que sea pura y no adulterada. Obviamente, para que por ella crezcáis para salvación. Eso quiere decir de que así como hay una leche o una palabra pura, también hay leche o palabra adulterada. Así lo dice Hebreos cuando lo menciona en el capítulo 6, el apóstol que lo escribió. Y él dice, ¿verdad?, que tenemos que desear ya alimento sólido, porque si nos quedamos con la misma leche, pudiera ser que de repente de estar oyendo voces ocasionalmente, podamos escuchar una voz que sea adulterada, que no vaya conforme a sus promesas. Entonces, mira, esto es interesante, y esto tal vez yo quisiera explicarlo un poco más, porque uno diría, pero mire, yo no soy lector de la Biblia, así que no se trata que tú leas la Biblia en un año. ¿De qué sirve que te pongas a leer la Biblia todos los días si esta no tiene vida en ti? Lo ideal es mejor que los versos, pocos versos que puedas estar apropiando, deseando, anhelando, tú puedas ver el fruto en ellos en tu vida. Y esto, pues obviamente, obliga a que lo que uno recibe y empieza uno a ver el efecto de la vida por un verso, uno dice, yo quiero más. Y cuando tú sientas, vas a estar, pues prácticamente buscando, escudriñando, yo quiero más, porque si con un verso cambió mi vida, como que puede hacer si agarro otros versos en mi corazón, ¿verdad? Por supuesto que el Señor lo que hoy te quiere mostrar es que yo mismo, dice Jesús mismo, yo tengo para ti palabras de vida eterna, pero aquel que la cree, el que camina en ella. ¿Por qué? Porque vimos ahorita hace un rato que obviamente en su palabra hay salvación y hay crecimiento. Ahora, usted dirá, pero no es que Jesús es el que salva. Sí, por supuesto. Jesucristo es el que da salvación al creer en Él. Pero ¿qué es lo que uno creyó? Una palabra que salió de la boca, obviamente del corazón de Dios, que pudo haber salido de la escritura que tú leíste o salió de la boca de una persona que tú escuchaste. Pero son palabras que nacieron del corazón de Dios para que se cumpliera el plan que Él tiene destinado para cada una de las personas. Entonces, por eso mi Señor decía, en verdad os digo, que el que oye mi palabra
Y el que cree, y al que cree que me envió, o sea, nuevamente, ¿quién es el que envió? El Padre. Entonces, nuevamente, al que oye lo que Jesús hizo y lo que Él declara, y al que cree lo que el Padre ha establecido por medio del que la envió, por medio de Jesús, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Es lindo esto porque realmente nuevamente confirma de que en sí la Escritura nos puede dar salvación. No porque una palabra escrita te dé la salvación, no, es por lo que el contenido, por lo que uno puede reflexionar al escuchar una palabra de ese tipo. Esto me hace pensar de que, si bien es cierto que una palabra te puede dar salvación, también una palabra te puede desviar. Eso quiere decir que la salvación hay que cuidarla. La salvación hay que perseverar en ella. Como vimos anteriormente, hay que crecer en ella. ¿Para qué? Para que en su tiempo, pues tengamos nosotros el propósito que Dios estableció. Y esto de estar creciendo, lo único que yo puedo imaginarme es como cuando uno, si quiere ver crecer una edificación, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, primero pone un cimiento, el fundamento. Pablo decía que era el perito arquitecto, y crean, el fundamento es Cristo, Él es la base de todo. Y sobre ellos edificad. Vayan poniendo los elementos, una solera, que un bloque para empezar el muro, y posteriormente o un muro perimetral o un muro interior, y posteriormente hasta ir terminando lo que uno quiere. Entonces, toda esta sumatoria es para poder llegar a encontrar el propósito de su verdad, porque Cristo es la verdad, tal como lo dice el Salmo 119, 160. Mire cómo dice este salmo: la suma de tu palabra es verdad. ¿Cómo así que la suma de tu palabra? Claro, porque todos los componentes, todas las facetas de la palabra nos llevan a la verdad. Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Entonces, cuando uno mira esto, uno solo puede meditar, bueno, ¿y cuál es la verdad? Jesús lo dijo en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Cristo nosotros hallamos que Él es como la puerta, el fundamento, pero que podemos hallar un camino para alcanzar, para llegar al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y en este camino, pues vamos a encontrar Él, que es la verdad. O sea, cuando yo oigo este término de la verdad, me hace reflexionar, me hace recordar cuando yo comencé en los caminos del Señor. Recuerdo muy bien que yo tenía el deseo de buscar algo distinto. ¿Pero de dónde nació? Porque mi abuelo, que papá y mamá, abuelo Manuel, igual que a mí yo me amo igual a él, éramos los morenos, por cierto. Él era docente y él tenía dentro de su librera, en su biblioteca, una colección de libros de religiones. Yo recuerdo que me ponía a leerlas todas y yo le preguntaba a él, porque era pequeño y lo tengo tan presente, que yo le decía, pero de todas estas, ¿cuál es la que es verdadera? Porque todas son distintas. Entonces él me decía, mira, lo que yo creo es que sí debe haber una que nos lleve directamente a Dios, que sea mucho más
directa. Entonces, cuando yo lo oía a él, bueno, él no tenía a Cristo en su corazón, pero él me decía eso y por eso fallecemos sin Cristo, ¿verdad? Mi deseo era decir, yo quiero encontrar esa verdad, y así le denominé. Por años yo decía, yo anhelo encontrar la verdad. ¿Cuál es la que me va a llevar a la verdad? Y llegaba yo a la religión donde yo crecí y miraba las imágenes, miraba el santuario, miraba ese templo grande, y yo decía, no puede ser que Dios habita aquí. Tiene que haber algo más. Pues no tenía las palabras como ahorita podría decir, tal vez profundo. Y de esta manera, cuando yo encuentro el Evangelio y encuentro a Cristo Jesús y me dan una Biblia, y yo leía toda la Biblia, decía yo, ¿realmente será que todo esto hay que aprender para encontrar la verdad? Y no fue sino hasta que tuve una revelación y recibí a Cristo en mi corazón y me di cuenta que empecé a tener cambios en mi vida. O sea, la palabra cambia a la persona. La palabra transforma, la suma de tu palabra hace cambios, ¿verdad? Y yo me di cuenta que conforme los pocos versos que yo iba tomando, yo, por ejemplo, era un malcriado de cada 10, tal vez 8, sin exagerar, o 6 eran malas palabras. Y ahí yo empecé dándome cuenta que empecé a quitarme esa mala expresión, bueno, esa palabrería vana. Posteriormente me di cuenta que yo me gustaba hacer ciertas cosas que no eran agradables al Señor, y yo lo empezaba a hacer totalmente. Mi conducta empezó cambiando. Bueno, en otras palabras, mi conducta empezó siendo diferente. ¿Eso cómo pudo haber sido? Si yo antes siempre fui muy estudioso de muchas cosas, de muchas religiones, pero ¿sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios fue el que me hizo el cambio. El Espíritu Santo, con su palabra que yo había recibido, hace una transformación. Entonces, cuando uno lee esta efecto de lo que hace el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes, lo único que yo puedo pensar es que definitivamente el Espíritu Santo es enviado por el Señor como el Consolador para llevarnos a toda verdad. Tú tienes que decirle, Señor, lléname de tu Espíritu y de tu palabra para que yo pueda encontrar el propósito que tú tienes en mi vida. Bueno, pero meditando en esto del Espíritu Santo, me estaba recordando cuando el Señor dio la instrucción del tabernáculo de Moisés. Dice que cada elemento que él enseñó en el tabernáculo de Moisés, cada una de esas figuras, él tenía una enseñanza. Y por eso es que Pablo, cuando él escribió en 1 Corintios, miren toda la tipología utilizada, todas esas figuras del Antiguo Testamento o del tabernáculo son ejemplo para nosotros. La palabra ejemplo es tipología para nosotros los que estamos viviendo estos tiempos. Encontrar cuáles son los principios de todo esto. Y hay una enseñanza muy hermosa, por ejemplo, hablando del Espíritu Santo, con el aceite de la unción que Dios enseñó a hacer para poder ministrar en el tabernáculo. Y yo quiero que leas conmigo, porque cuando estábamos leyendo este verso que dice que la suma de tu palabra es verdad, toda la suma de los componentes de lo que vamos a estar viendo en estos discipulados nos va a llevar a toda verdad que es en Cristo Jesús, el Dios nuestro, ¿verdad? Entonces mire cómo dice en este concepto con relación a la figura de la hechura del aceite de la unción. Entonces dice Éxodo 30, 23 y 24. Léalo conmigo. Toma también de las especies más finas para hacer el aceite de la unción. Y mire, mirra fluida,
Curiosamente, esta especia es amarga. Canela aromática. Esta es una especie dulce. Caña aromática. Esta es una especie para dar aroma ambiental. Y casia. Esta es una especie medicinal. Y un hin de aceite de oliva. Entonces, miren, si estamos ahorita tomando la asociación que la suma de tu palabra nos lleva a una verdad, aquí estamos viendo que el Señor siempre agarra componentes y nos dice, si tú tienes la suma de todos estos componentes, puedes encontrar un propósito. Por ejemplo, el aceite de la unción es tan importante para poder ungir. ¿Qué significa ungir? Es como envolver, como dice el Salmo 133, que es como la unción que desciende de la cabeza por toda la vestidura hasta los bordes. O sea que unge, un ungimiento. ¿Y qué es lo que la gente observa cuando ve a una persona? Pues de qué está revestido. Y obviamente ese revestimiento nace de lo que tiene adentro también, porque brota de la cabeza. Entonces, si tiene fuente de agua vida adentro, obviamente va a revestir desde la cabeza a todo su externo. Entonces el aceite de la unción dice, yo voy a hacer que tú te conviertas en una expresión de lo que yo hago, porque estás ungido. Y el ungimiento en tu vida te va a dar a ti un testimonio, te va a dar una autoridad, te va a dar a ti una identidad en Cristo Jesús. Pero curioso porque esto está diciendo que la unción que hay en nosotros obliga a que pasemos momentos amargos para probar nuestro carácter, como lo dice la mirra. Que tengamos momentos dulces. El Señor te dice, yo quiero que tú también encuentres algo dulce en mi presencia cuando estés en ella. Pero también dice que nuestra vida pueda derramar un olor, como dice que Cantar de los Cantares en los primeros versos dice que tus ungüentos en mí esparcieron su olor. O sea que conforme nosotros nos llenamos del Señor, podamos despedir ese aroma de Cristo Jesús. Pero también la unción dice que se vuelve medicinal, porque obviamente esa es la labor del Espíritu Santo. Dice que es el consolador, que lo que hace es te envuelve mientras que está sanando por dentro, y eso es consolar a alguien. Consolar a alguien es sanar por dentro el Paracletos de Cristo, que es el Espíritu Santo, el Consolador, y cuando ya estás sanado ya puedes caminar con esa autoridad. Y todo esto revestido con aceite de oliva, que es con el Espíritu de Dios gobernando. Entonces, qué hermosa esta expresión de decirte cómo es que la unción del Espíritu Santo puede hacer una obra en ti, y sobre todo, si dejas que la palabra vaya detrás de ello, refrendando. Bueno, entonces, con esta introducción, hoy podemos pensar qué facetas tiene la palabra que puedan edificar en mi vida una construcción o que me puedan llevar a un propósito de vida. Entonces, yo he diseñado todas estas características o facetas que encontré de la palabra. Obviamente usted dirá, pero parece que hay mucho más. Claro, pero hay algunas que yo las asocié y algunas otras pues tal vez no las encontré. Si tú la encuentras, pues bendito Dios, ahí escríbeme y yo puedo agregarla en su oportunidad. Pero mira, la palabra dice que se puede expresar como trigo, como miel, como leche, como maná, como manzana de oro con figuras de plata. Qué hermoso. También la refiere la escritura como agua, como lluvia, como rocío,
como nieve, como viendo a un espejo, como espada, como semilla, como fuego, como lámpara o como aguijón que tiene clavos. Aleluya. Qué lindo, porque lo que hoy vamos a iniciar es todas estas composiciones, cómo pueden tener un efecto en la vida del creyente. Y pues vamos a estar estudiando cómo es que cada una de estas facetas pueden construir en nuestra vida algo para poder edificar o darnos vida en todo sentido. Bien, entonces empecemos con el primero, que es el trigo. Hoy vamos a estar viendo pues la primera columna, el otro discipulado vamos a ver la otra columna y finalizamos con el tercer discipulado con la última columna para comenzar otro tema posterior. Entonces la pregunta es ahora, la observación sería ahora, empecemos. Su palabra como trigo. El trigo es un elemento que se utiliza y habla acerca de alimentación, obviamente, pero es la base de, por ejemplo, del pan, porque del pan se hace la harina, que es trigo triturado. Y lo que da a entender es que todo fruto o todo, llamémosle, todo vestigio de pan en tu vida para que sea una alimentación sólida, tiene que comenzar con una semilla. Una semilla que cae y tú tienes que empezar a darle vida para que suelte lo que tiene que hacer. Es hermoso porque cuando uno habla la semilla de trigo, hay versos que hablan de que cuando uno presenta una ofrenda, uno presenta esa semilla, dice, como el trigo. Y esto sube, dice que llega a los cielos como pan. O sea, ¿cómo es posible que si yo estoy poniendo aquí semilla, llega al cielo como pan? Porque nuevamente el Padre dice que todo lo que uno pone, uno le tiene que ir acompañando con esa fe para que tenga esa vida y tenga en nosotros ese efecto que queremos que provoque la palabra. Pero mire cómo dice Jeremías 23:28, dice así: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Bueno, miren, esto es algo hermoso porque bien hablamos hace un rato que la palabra es también como leche, pero que hay leche adulterada. Bueno, de la misma manera dice que hay que tener cuidado cuando uno oye alguna declaración para la vida de uno o cuando uno quiere tomar una promesa de Dios porque alguien te la dijo o tú la leíste o la viste. Tienes que estar seguro que todo lo que tú oigas tenga que estar referentado con su palabra verdadera o con la escritura, ¿verdad? Y esto me hace alusión pensar de que todo lo que tú referentes con la escritura, la escritura misma la valida. Porque de lo contrario, lo que uno termina escuchando, dice el Señor, tú puedes estar escuchando posiblemente tipo de ánimo, alusiones a que te va a ir bien, que vas a estar exitoso, prosperado, pero si no es conforme a lo que yo he declarado, que es la forma de poder ser bendecidos, se va a volver como paja. Y bien, aquí en mi país o ahí donde tú estás, hemos utilizado la expresión te están dando paja o te están dando cuento, te están solo cotorreando, ¿verdad? Porque no tiene sustento. Y bien fácil es nosotros dejarnos llevar por una indicación, una instrucción, una observación de alguien que realmente solo es
cotorreo, ¿verdad? O como dice aquí, ¿verdad? Que solo es paja, ¿verdad? Mejor valida que mis promesas, lo que tú escuches, tengan el sustento como el trigo. ¿Sabes que cuando veo este verso me hace recordar Deuteronomio capítulo 13, verso 1, que dice de esta manera? Mire cómo dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a él temeréis, pero mire, dice, guardaréis sus mandatos, su palabra, y escucharéis su voz para servirle, y a él seguiréis. Entonces, no está diciendo de que escuchar a un profeta o un soñador de sueños sea malo, no. Claro, pero que lo que él diga esté refrentado. Porque si te dice algo que no va acorde a las promesas de Dios, pues es mejor alejarse, porque puede contaminar o adulterar, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso es que el fruto del trigo es el pan. Mire cómo dice Mateo 4:4, cuando el Señor estaba en medio de la tentación. Y dice que el tentador provocaba al Señor Jesús, y él le dice: tú que has andado, llevaba 40 días de ayuno, le dice: tú que tienes la autoridad, haz que estas piedras se conviertan en pan para que te alimentes. Tú tienes la forma de hacerlo. Y Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que, nuevamente, utilizando la misma figura como por espejo que vimos anteriormente, o sea, tú puedes tomar un pan terrenal y te puede alimentar, por supuesto, pero si tú lo que estás queriendo es algo que te sustente, valida que lo que estás comiendo pues te pueda nutrir, te pueda dar lo necesario. ¿Para qué? Para poder ser útil, o que tenga ese alimento haya tenido su propósito. Igual es la palabra. O sea que si tú quieres que una semilla como trigo tenga el propósito de dar un fruto como un pan, llamémosle, y te nutra y te fortalezca y te permita encontrar lo que Dios quiere que sale de su boca de Dios, entonces tienes que refrentarlo y buscar qué es lo que el Señor tiene. De esta manera encontré yo que el trigo tiene varias figuras de bendición, varias figuras que pueden pues hablarnos acerca de cómo hallar en la palabra de Dios las bendiciones que Él quiere. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de cuando José tuvo el sueño con el faraón? Y él le dijo que nuevamente iban a venir tiempos de vacas de mucha, iban a ser vacas gordas de mucha bendición, y posteriormente iban a ir unas vacas flacas que se iban a comer a las gordas. Entonces él le dijo: va a haber una bendición, pero la bendición la tienes que administrar. Entonces, el alimento que él almacenó y cuidó no fue, por ejemplo, carne, no fue productos, llamémosle, porque no eran perecederos, obviamente, pero ¿qué dice que él almacenó? No fue arroz o no fue otro grano, fue trigo. Fue trigo. Y dice Génesis 41:49 que lo que él almacenaba
era de tal bendición, que había tal prosperidad en el pueblo, que el trigo era como la arena del mar. Yo hoy te quiero decir, la palabra de Dios te puede hacer prosperar, pero tienes que saberla creer. Tienes que creer de que primero entra como una palabra de bendición a tu vida, diciendo, si Dios me quiere bendecir con su palabra, yo con esta palabra voy a dar testimonio. Oye lo que te digo, tenemos que dar testimonio a otros. Miremos otra figura. Dice que la palabra ayuda a nutrirnos. Llamémosle el trigo en su palabra. Así lo dice Zacarías 9:17. Dice así, que el trigo alegra a los jóvenes, dando a entender de que obviamente los sustenta, dándole a entender que los fortalece, dando a entender que les da esa fuerza, ese ánimo para decir, aleluya, ahora sí vamos adelante. Así tiene que ser la palabra en tu vida. Cuando tú te sientes desanimado, pues toma de ella y Señor, nútreme con tu palabra para que yo pueda tener alegría y me levante. Así como cuando se levantan las águilas y tuvieron nuevas fuerzas porque estaba cansado. Aleluya. Pero también dice que la palabra restituye. Aquí Joel habla de que en tiempos cuando escasea todo, Dios es capaz de volver a restituir aquello que pareciera que estuviera seco, árido. Oye lo que te digo, lo que estuviera prácticamente ya sin sentido, Dios es capaz de devolver. Y dice que cuando en medio de la sequía, en medio de la sequedad, Dios va a devolver. Y dice Joel 2:24, que Él va a devolver el trigo que se perdió, porque dice que las eras estarán llenas de trigo. Lo que te quiero decir es que si tú te has sentido que ya has perdido el gozo de la salvación, que has perdido llamémosle así, el atractivo de buscar al Señor y menos por su palabra, estamos viendo los tiempos más hermosos de la iglesia porque Dios está devolviendo ahorita una ola de unción para aquel que se la pide. Entonces le puede decir, Señor, dame de tu palabra para que yo pueda volver a tener el gozo de la salvación. Y posteriormente dice el mosto de la uva, o sea, el gozo de la unción también, ¿verdad? Bueno, pero dice también que la palabra es una provisión, aquí hablando del trigo. ¿Sabes que el Señor dice en Levítico 23:22, y esa fue una ordenanza, que para todos aquellos que estaban cosechando, por ejemplo, obviamente del momento de la cosecha, dice que agarraban del manojo, lo cortaban, y si se les caía una espiga, o se les caía algo, no se atrevieran a recogerlo, sino que agarraban el manojo y ese era el que lo ataban y ponían en el lugar de recolecta. Y lo que fuera cayendo iba a ser dejado para el que estaba atravesando algún momento de necesidad, ya sea el pobre o el extranjero. Igual le pasó a Ruth. Ruth, cuando regresó con Noemí de Moab hacia Belén, a su lugar donde ellos vivían, ahí en Israel, dice que ella llegaban con una mano adelante, una mano atrás, sin nada. Entonces Ruth tomó autoridad y dijo, voy a ir donde mi pariente más cercano. Y fue a los sembradíos de Booz y pidió autoridad al que estaba como caporal o capataz para que le permitiera recoger en base a la ley que le daba derecho a los pobres ir recogiendo lo que estaban espigando. Y eso fue lo que cuando Booz la vio y vio a una mujer que seguramente era atractiva y vio el deseo de ella de llevar un sustento a su casa, eso la cautivó. Aquí hay una hermosa figura porque Booz es figura del padre
Y Ruth es figura de la iglesia, esta gentil. Y nosotros tenemos que acercarnos al Padre con ese deseo de decir, Señor, yo necesito que tú me des de tu palabra. Yo necesito que me des de tu trigo para poder sustentar y alimentar todo lo que hay dentro de mí. Aleluya, qué lindo. Bueno, y la otra característica que tiene es que es un alimento constante, ¿verdad? Así es como lo vio la figura de Cantar de los Cantares, es una figura de la iglesia también. Y él dice en Cantares 7:2, veo en tu vientre, que habla del vientre, pues podrían ser las partes reproductivas, pero también habla del sustento, como un montón de trigo. Entonces dice que tu palabra te puede sostener y te puede hacer reproducirte, poder crecer en el nombre del Señor. Qué lindo el trigo como palabra, realmente me hace ver que hay esperanza para poder crecer en él. Bueno, pero sigamos viendo otra de las figuras. Miel, qué lindo, ¿verdad? ¿A quién le gusta la miel? Ya me imagino yo aquel día cuando hacemos los hot cakes, ¿no? Panqueques, que le echa uno miel. Pero la miel es algo muy hermoso, porque habla de algo dulce. Bueno, pero mire cómo dice el Salmo 119, 103. Dice así: cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. Hermoso Señor, porque Él está diciendo que la palabra de Él puede ser que tú estés pasando un momento amargo, un momento en que te sientas con, pues de alguna manera, que no te está saliendo muy bien las cosas. Pero Él te dice, mi palabra es como miel, que te puede dar dulzura. Solo deja que mi dulzura llegue a ti. Y cuando tú encuentras su palabra con esa dirección, dice el verso que sigue en el Salmo 100, siempre 19, pero 2 versos adelante lo estábamos viendo. Entonces vamos a hallar que lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Qué lindo esto, porque lo que estamos viendo es que definitivamente el Señor, cuando encontramos su palabra como algo que nos da dulzura, podemos hallar nosotros dirección. Podemos hallar nosotros camino. Podemos hallar nosotros un destino. Eso me hace recordar cuando Jonatán, el fiel amigo de David, dice que él estaba en el bosque y dice que estaban en medio de un ayuno, pero él desconocía la orden de su padre, pero él recogió un panal de miel y dice que él lo saboreó. Y dice que cuando ¿y por qué hiciste eso? Le dijeron sus compañeros. Pero él le dice, ¿no ves que cómo se me abrieron mis ojos? Cómo tuve una mejor claridad de la situación. Y eso es lo que provoca cuando nosotros encontramos la palabra como algo que pueda aclarar nuestro destino, ¿verdad? Y por eso dice Proverbios 16:24 con relación a la miel: panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Y dice Isaías 7:15, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, ¿qué sirve también la figura de la palabra como miel? Es que nos permite encontrar sabiduría para decidir. Palabras agradables, palabras que nos dan salud, dice aquí, salud para los huesos. Eso es como decirte a aquel que está desanimado, al que está contrariado, si encuentra la dulzura de la palabra,
va a encontrar propósito. Y esto va a ayudar a que él pueda diferenciar lo bueno y lo malo. Qué lindo esto, ¿verdad? Yo te animo a que anheles, desees de todo corazón las promesas de mi Dios en tu vida. Bueno, pero sigue estudiando conmigo, porque dice Proverbios 24, 13 y 14, come miel, hijo mío, porque es buena. Si la miel del panal es dulce, ya lo vimos anteriormente también, pero aquí dice, sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. O sea que es la palabra reflejada como la miel nos da sabiduría también. O sea, esa dulzura te permite ser sabio para el alma. Palabra como leche. ¿Ven? Al inicio del discipulado vimos unos versos que trataban de eso, de anhelar la palabra, como aquel niño que anhela la leche. Pero mire cómo dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros de otros, si miramos el tiempo tenéis necesidad de volver a ser enseñados, de cuáles son los primeros elementos de las palabras de Dios, y sois hechos tales que tenéis necesidad de leche, y no de mantenimiento firme, dice esta versión. Qué linda esta versión, porque lo que da a entender es que, obviamente, cuando uno comienza en los caminos del Señor, Él dice, yo tengo a ti un propósito, y nos va a empezar a mostrar su propósito por medio de un trato como que si fuéramos un niño. Y obviamente el trato también va a ir acompañado de una alimentación similar, como que si fuera un niñito que todavía necesita la leche, ser amamantado por la leche, ¿verdad? Tan importante hablan acerca de la leche materna. Ese calostro que sale de la madre, dice que es tan importante para el bebé porque en medio de ese calostro están las vitaminas y los recursos que necesita el bebé, diseñados para ese bebé específico que nació de esa matriz. El Señor nos va a dar una leche para que nosotros podamos levantarnos como ese niño en victoria. Aleluya. Bueno, sigamos viendo. La palabra como maná. Qué lindo esto. Dice Deuteronomio 8:3. Y te humilló, dice, y te dejó, aquí está hablando el Señor, hablándole al pueblo de Israel cuando estaba atravesando el desierto. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, aquí está otra vez, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Qué es lo que procede de la boca del Señor? Obviamente, su palabra. Entonces, lo que da a entender aquí es entender aquí cómo es que podemos encontrar el maná como una enseñanza para nosotros. Dice que en medio de su necesidad, de su escasez, porque querían comer, ellos empezaron a clamar y Dios les mandó esta hojuela, que era una especie de hojuela con miel, pero esa es como ellos la pudieron descifrar, pero no era exactamente eso, porque el nombre como ellos le llamaron era, ¿qué es eso? Es eso que estamos probando, que nunca lo veamos, ese sabor. ¿Qué es eso que nos está alimentando? ¿Qué es eso? Y la palabra ¿qué es eso? Es maná en hebreo. Entonces ellos, cuando el Señor te dice, yo te he enviado la palabra como maná, es que tú puedas experimentar cómo es que la palabra puede obrar en momentos en tu vida que tú tienes necesidad de un milagro sobrenatural. Cuando a veces tú sientes que no hay respuesta, cuando sientes que ya estás llegando al borde, cuando sientes que ya no encuentras una solución, el Señor dice, yo puedo mandar mi maná,
yo puedo mandar mi respuesta para que te asombres y tú digas, ¿y qué es eso? ¿Cómo es posible que Él se acordó de mí? ¿Cómo es que yo pude, cómo es que qué halló en mí para darme esa respuesta? Y por eso el Señor dice, por eso entiende, yo soy el pan del cielo. Cuando Él hablaba del maná, dice así, mire cómo lo dice. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Pero nosotros debemos de encontrar que nuestra respuesta sobrenatural en ciertos momentos vienen de Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. Es decir, el verso que sigue. Y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás, dice Juan 16:31. Aleluya, Padre mío, que en lo sobrenatural, que en los momentos de dificultad, tú puedas, Señor, darnos, Señor, tu presencia. Porque si tú, en tu presencia hay plenitud de gozo, yo voy a encontrar una respuesta por cuanto tú me visitaste. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo soy el maná, que tú puedas decir, ¿qué es eso? ¿Qué has visto en mí para atenderme? Aleluya. Bueno, vamos a ver ahora el último, y con esto vamos a terminar el discipulado. Dice Proverbios 25:11. Como manzanas de oro en engastes de plata, o figuras de plata, dice otra versión, es la palabra dicha en su tiempo. O sea que aquí encontramos otra faceta, que su palabra va a llegar en el momento oportuno. Va a llegar en el momento cuando tú dices, Señor, no sé qué hacer, necesito una respuesta. Yo muchas veces le digo a las personas que tu clamor sea, Señor, abre la puerta. Pero también te pido, oh Dios, cierra la puerta para que si en tu respuesta se me cierra la puerta de enfrente y yo no entiendo, pero si yo creía que esa era mi respuesta, tú puedas tener la paz que Dios mandó, la puerta oportuna. Él mandó su palabra a tiempo. Y para ti debe de ser como una manzana de oro, como una joya, como algo muy valioso, porque es el Padre quien te respondió. Por eso es que dice la Escritura en 2 Timoteo 3, 17, mire cómo dice, toda escritura, toda su palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el objetivo? A fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ay, lindo. Padre mío, instrúyeme en tu palabra, que venga a nuestra vida como cuando este anillo lo necesitamos, que llegue en su momento oportuno y entre el anillo casi en el momento que necesitamos, que casi exactamente. Padre mío, que tu palabra nos hable continuamente y encontremos en ti siempre salvación, crecimiento y sobre todo una composición de todas las facetas que tú tienes para mi vida, para poder llegar al propósito que tú tienes. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, con esto vamos a detenernos el día de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Sé que la palabra del Señor va a empezar a dar vida en tu vida, va a dar el fruto que necesitas y solo confía en Dios, que Él siempre tiene una respuesta para todo lo que emprenda. Te bendigo y en el nombre de Jesús le pido a Dios que siempre, siempre esté contigo. Bendiciones
Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo.